En esta ocasión vamos a estudiar la lección 4.1 que se titula Múltiplos del año. Como pueden ver, en el problema nos dice que para medir el tiempo fácilmente usamos unidades de tiempo que agrupan periodos de largos años, o periodos largos de años más bien, teniendo en cuenta las equivalencias que están en esos cuatro cuadritos que ustedes pueden ver. Un lustro, por ejemplo, equivale a 5 años, por si nunca lo habían escuchado, ¿verdad? 5 años se puede decir un lustro y es lo mismo. Esta es más común. Una década tiene 10 años. Un siglo tiene 100 años. Y un milenio tiene 1000 años. Todas estas equivalencias son las que vamos a estar utilizando para poder responder cada una de las preguntas que ahí aparecen. Y para eso vamos a tomar como referencia las equivalencias de los cuadritos que dice ahí en pantalla. Para comenzar en el literal A, ¿cuántos lustros hay en 20 años? Un lustro, ¿cuántos años tiene? Tiene 5 años. Entonces, para saber cuántos lustros hay en 20 años, tendríamos que dividir 20 entre 5, que es la equivalencia de años para un lustro. Y lo que obtengamos será justamente la cantidad de lustros que hay en 20 años. Entonces, podemos hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 5? Cabe 4 veces. 4 por 5 es 20. Para 20 sería 0, ¿verdad? Para sacar el residuo. Entonces, ¿cuántos lustros hay en 20 años? Respuesta, 4 lustros. ¿Vea? Ahí está respondido ya el literal A. Veamos el literal B. ¿Cuántas décadas hay en 70 años? Entonces la equivalencia está aquí en la década. ¿Cuántos años tiene una década? Tiene 10. Entonces, para saber cuántas décadas hay en 70 años, tendríamos que dividir el 70 entre 10. ¿Cuánto es 70 entre 10? 7, ¿verdad? 7 por 10, 70. Para 70, 0. Al hacer la división. Entonces nos dio una división exacta y podríamos decir entonces que en 70 años hay 7 décadas, según el resultado que acabamos de encontrar. Veamos qué dice el literal C. ¿Cuántos siglos hay en 1300 años? ¿Cuántos siglos hay en 1300 años? Entonces tenemos que utilizar la equivalencia que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Un siglo cuántos años tiene? Un siglo tiene 100 años. Entonces, para saber cuántos siglos hay en 1300 años, tendríamos que dividir 1300 entre 100. Tomamos acá 3 cifras. 130 entre 100 sería una vez, ¿verdad? 1 por 100, 100. Hacemos la resta. 0 menos 0, 0. 3 menos 0 es 3. Y 1 menos 1, 0. Tenemos residuo 30 y bajo la cifra siguiente que es 0. Ahora 300 entre 100 cabe 3 veces. 3 por 100 sería 300. Al hacer la resta nos va a dar 300 menos 300, 0 de residuo. Entonces la respuesta nos dio 13. ¿Qué nos preguntaba el problema en el C? ¿Cuántos siglos hay en 1300 años? Respuesta, hay 13 siglos. Y con eso hemos podido responder el literal C. ¿Qué nos pide el literal D? ¿Cuántos siglos hay en 3 milenios? En 3 milenios. ¿Un milenio cuántos años tiene? Un milenio está formado por 1000 años. Entonces 3 milenios tienen que ser 3000 años. Vea que sería 3 por 1000, ¿verdad? 1000 años lo estamos multiplicando por 3 porque son 3 milenios acá. Entonces 3 milenios son 3000 años. Ahora,
Nos está preguntando cuántos siglos hay. Un siglo, ¿cuántos años tiene? Tiene 100. Entonces, en el literal de, como son 3 milenios, tendríamos que dividir el 3000, y como lo vamos a convertir en siglos, entonces tendríamos que dividirlo entre 100. 3000 entre 100. Agarramos 3 cifras, 300 entre 100 cabe 3 veces. 3 por 100, 300. Al hacer la resta nos da residuo 0. Entonces escribimos acá el 0 que nos sobró al cociente, ¿verdad? Nos daría 30. Es decir, al dividir 3000 entre 100, nos da 30. Pero en este caso, ¿30 qué? Nos está preguntando cuántos siglos hay en 3 milenios. Entonces la respuesta es que hay 30 siglos. Entonces, ¿dónde está la clave? En que usted vaya manejando las equivalencias. Si usted logra ir manejando las equivalencias, entonces se nos va a facilitar el poder hacer las conversiones. Entonces, ya en conclusión, podemos ver que las unidades de tiempo que se agrupan en periodos largos de años son: un lustro son 5 años, una década son 10 años, un siglo son 100 años y un milenio son 1000 años. Por cierto, el lustro también se le puede llamar quinquenio, ¿verdad? Es otra manera de llamarlo. Para obtener la cantidad de lustros, décadas, siglos o milenios en una determinada cantidad de años, hay que dividir la cantidad de años entre 5, entre 10, entre 100 o entre 1000, según lo que nos esté pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que trabajar los ejercicios de la página número 22. Esta es la asignación que tienen ustedes al terminar este video. Cuídense mucho y que Dios